La orden llegó marcada como rápida, y en mis auriculares sonó demasiado limpia para ser segura. En la mesa, las tablas no coincidían. El sistema me pedía obedecer antes de comprobar. Si la copiaba y la dejaba pasar, empujaba a decenas hacia un rumbo que no debía existir. Pedí verificación y esperé con el lápiz inmóvil, escuchando el mar detrás del metal, y supe que, a veces, el peor error es el que se ejecuta a tiempo. 14 de mayo de 1943, Atlántico Norte, en la franja de mar al suroeste de Islandia. Un convoy de mercantes navega hacia el este con escolta. La situación operativa es la habitual de ese año en el océano. Submarinos alemanes buscan concentraciones de tráfico con patrullas coordinadas. La escolta intenta mantener una pantalla antisubmarina en mar duro y con visibilidad variable. El convoy avanza con disciplina de rumbo y velocidad, con luces apagadas y señales restringidas. En 1943, el sistema de convoyes ya es una rutina industrial y humana. No es una formación improvisada, es un método de supervivencia. Los mercantes se agrupan por velocidad y destino, y se les asigna una escolta de destructores, corbetas y arrastreros armados. La administración naval define rutas recomendadas según inteligencia, meteorología y disponibilidad de protección. Aún así, el mar impone retrasos, separa columnas y castiga la coordinación. En ese contexto, el trabajo de radio es una pieza discreta y constante. No se parece a la imagen de un puente lleno de órdenes gritadas. En un mercante, la estación de radio es un espacio reducido. Hay un receptor, un transmisor, auriculares, un manipulador, bloques de mensajes y tablas de autenticación. La disciplina es estricta, porque transmitir delata. La radio no es tan solo comunicación, es también un riesgo. Por eso se alternan silencio, ventanas de escucha y transmisiones breves. Por eso existen claves, comprobaciones y procedimientos de verificación. El operador de radio del convoy trabaja con esa tensión diaria. No es un comandante, no decide el rumbo oficial, pero es quien convierte el papel en señal y la señal en papel. Es quien reconoce el tono de una llamada, la forma de un indicativo, la estructura de un mensaje legítimo. Es quien sabe que una orden rápida puede ser precisamente la más peligrosa. En mayo de 1943, los alemanes han perfeccionado la guerra de interdicción. Los grupos de submarinos se distribuyen en líneas de patrulla y notifican contactos a un centro que coordina ataques nocturnos. Del lado aliado, la escolta usa radar cuando lo permite el estado del mar, y escucha radio con equipos de alta frecuencia. La lucha es técnica, pero también es de cansancio. Los oficiales de escolta llevan días sin sueño completo. Los mercantes arrastran averías menores, problemas de máquina, y tripulaciones que conviven con el miedo silencioso. El convoy de esa noche navega en una zona donde se han registrado contactos recientes. La inteligencia naval intenta desviar rutas cuando detecta concentraciones. Sin embargo, los desvíos no siempre se comunican con claridad a todos los escalones. La cadena de órdenes pasa por centros costeros, estaciones de retransmisión y buques escolta. Y en esa cadena hay un punto crítico: la autenticación. La verificación de órdenes en el mar tiene un propósito simple: evitar que el enemigo engañe, evitar que un mensaje falso haga cambiar un rumbo hacia una trampa, evitar que se separe la escolta del convoy, evitar que una señal no autorizada rompa el silencio radio y revele posición. El procedimiento existe porque el enemigo escucha y porque, a veces, también transmite. El operador de radio del mercante recibe esa tarde una secuencia breve en onda corta. No llega como una carta formal, llega como un mensaje de apariencia urgente, un indicativo que parece familiar, una fórmula que encaja con el estilo de una estación naval y una instrucción directa, sin demasiadas explicaciones. Se pide un ajuste de rumbo para acortar y mejorar tiempo. Se insiste en que es una orden de rapidez.
Se sugiere que la demora es peligrosa por razones meteorológicas. En el puente, una orden así suena atractiva. El convoy quiere salir de una zona de mar más pesado. La escolta preferiría rutas que faciliten la pantalla antisubmarina. La presión institucional también existe. Se mide el cumplimiento de horarios. Se evalúa la eficiencia de rutas. Y se teme la crítica posterior si una demora innecesaria provoca pérdidas en otro punto. Pero el operador no responde con entusiasmo. Primero escucha otra vez la transmisión. Vuelve al inicio. Revisa la estructura. Comprueba los elementos que en un mensaje legítimo suelen estar presentes. Hay detalles que no cuadran del todo. No es un fallo evidente. Es una incomodidad técnica. Un orden de cifras donde esperaba otra. Una referencia geográfica en formato que no coincide con el del libro de navegación que suelen usar en esa red. Una ausencia. La ausencia de una clave de autenticación completa. En los sistemas aliados, la autenticación puede adoptar varias formas. Preguntas y respuestas codificadas. Grupos de letras que cambian por día. Tablas de verificación que se consultan antes de actuar. Ningún procedimiento es perfecto. Pero todos intentan que una orden rápida no sea una orden ciega. En un entorno de interferencias, propagación irregular y errores de copia, la verificación es una barrera deliberada. El operador se enfrenta a un dilema conocido por quienes trabajan con señales. Si bloquea una orden legítima, puede retrasar una maniobra necesaria. Si acepta una orden falsa, puede empujar a decenas de buques hacia una muerte probable. Ese peso no figura en los partes oficiales, pero está presente en cada mensaje. En el puente del mercante, el oficial de guardia pregunta si el mensaje es claro. La palabra rápida se repite. La idea de perder tiempo se siente como una culpa anticipada. La escolta, a su vez, maneja su propio tráfico de comunicaciones y puede no haber recibido exactamente lo mismo. La coordinación entre mercantes y escolta es real, pero no siempre instantánea, y en el mar los segundos se convierten en millas. El operador pide un momento, no lo hace con dramatismo, lo hace con la calma de quien sabe que una decisión precipitada deja huella. Vuelve a los papeles del día, revisa el libro de señales, comprueba el plan de comunicaciones del convoy, busca el formato correcto de la estación que supuestamente transmite. Ese indicativo, en condiciones normales, debería acompañarse de una señal de autenticación en 2 pasos. En el mensaje recibido, el segundo paso no aparece, o aparece de forma truncada, o no corresponde con la tabla del día. No es imposible que sea un error de transmisión. La propagación en alta frecuencia puede recortar grupos. La interferencia atmosférica puede borrar una parte. Pero el operador también conoce otro hecho. Los alemanes han intentado confundir con transmisiones, han emitido señales de engaño y han explotado la presión de la urgencia. No necesitan una imitación perfecta. Les basta con sembrar duda, provocar separaciones o generar caos. El operador decide no reenviar la orden como si fuera definitiva. En lugar de eso, aplica el procedimiento. Solicita verificación, pide autenticación completa. Lo hace en el canal y en la ventana que corresponde. Evita mensajes largos. Usa la fórmula establecida. No improvisa. Una verificación bien hecha es breve y aburrida, y ese aburrimiento es su protección. En el puente se percibe como una resistencia, no porque el oficial ignore el riesgo, sino porque el ritmo del mar empuja a actuar. Una orden llega y se ejecuta. Eso se espera de la cadena militar. Sin embargo, la guerra naval en convoyes mezcla disciplina con prudencia. La obediencia ciega, en un entorno donde el enemigo manipula señales, es una debilidad. La respuesta tarda. El mar sigue igual. Los mercantes mantienen su estación. La escolta maniobra en zigzag al frente y en los flancos. Los vigías miran hacia el horizonte y hacia la estela. La tensión no se expresa en gritos. Se expresa en silencios y en miradas hacia el reloj. Al cabo de un tiempo llega un segundo mensaje. Es corto. Aporta un elemento de autenticación, pero aún así
Hay un matiz que preocupa al operador. La tabla de ese día indica una combinación distinta. La discrepancia no es enorme, pero tampoco es trivial. Y aparece otro detalle. El mensaje insiste de nuevo en la rapidez. Esa insistencia puede ser genuina, pero también puede ser el anzuelo. La prisa como sustituto de la prueba. El operador decide elevar el asunto por la vía disponible. En un convoy, la autoridad se distribuye. Hay un buque guía. Hay un comodoro de convoy en un mercante asignado. Hay escolta con mando táctico. La radio conecta esos niveles, aunque con limitaciones. El operador redacta una nota breve para el puente. No acusa, no dramatiza. Se limita a indicar que la autenticación no coincide y propone mantener el rumbo actual hasta confirmación por canal seguro. Esa recomendación puede parecer mínima, pero en ese momento es una pausa crucial. Un convoy no cambia de rumbo por capricho. Un cambio afecta a toda la formación. Puede abrir huecos, puede desordenar la pantalla de escolta, puede exponer al convoy a sectores donde los submarinos esperan. También puede, si el cambio está bien fundamentado, sacar al convoy de peligro. Por eso el procedimiento exige verificación. Porque el precio de equivocarse es demasiado alto. La escolta recibe, por sus propios canales, información de contacto probable en el sector hacia el que empuja la orden rápida. No se trata de un parte definitivo. En la guerra antisubmarina, muchos indicios son ambiguos. Una escucha parcial, un rumbo estimado, un eco dudoso. Pero esos indicios pesan. Y cuando se comparan con una orden no autenticada, la balanza cambia. El mando táctico de escolta solicita aclaración a tierra. Los centros costeros tienen acceso a inteligencia más amplia. Pueden saber si hay líneas de patrulla enemigas. Pueden conocer si se ha emitido realmente un desvío. Pero incluso esa consulta tiene retraso. Las comunicaciones no son instantáneas. La seguridad obliga a limitar tráfico. Y el mar no espera. Mientras se procesa la consulta, se mantiene el rumbo original. El convoy sigue. El operador continúa escuchando. No busca señales heroicas. Busca coherencia. Busca confirmación con formato correcto. Busca la respuesta que encaje con la tabla del día y con el estilo de la estación naval que se invoca. Finalmente, llega un mensaje de verificación desde una estación reconocida. La autenticación coincide, y el contenido es claro. No existe orden de desvío rápido para ese convoy por esa ruta. La instrucción legítima es mantener la ruta planificada o, en su caso, aplicar un ajuste distinto coordinado con escolta. La conclusión implícita es preocupante. Alguien ha transmitido una orden falsa, o se ha producido una confusión grave en la retransmisión. En ambos casos, ejecutar el primer mensaje habría sido un error de alto riesgo. En la práctica, lo que se evitó no fue una incomodidad. Se evitó una exposición. La ruta sugerida por la orden no verificada llevaba al convoy hacia un área donde, según evaluaciones posteriores, existía una probabilidad alta de contacto con submarinos. No se puede afirmar con certeza absoluta que el convoy habría sido hundido. La guerra naval está llena de contingencias. Pero sí se puede decir que la maniobra habría aumentado el riesgo de ataque en un momento de vulnerabilidad. Habría forzado un cambio de formación, habría exigido reajuste de escolta, habría producido más tráfico radio y habría entregado al enemigo una oportunidad. Cuando se confirma que la orden era falsa o errónea, la reacción institucional es contenida. No hay celebraciones, hay anotaciones, hay informes. Hay un esfuerzo por no difundir demasiado lo ocurrido, para no revelar procedimientos ni debilidades. En un entorno donde el enemigo escucha, incluso reconocer un intento de engaño puede aportar información. El operador de radio registra los mensajes, tiempos y frecuencias, anota las dudas, anota la falta de autenticación, anota el modo en que se insistió en la rapidez. Esa insistencia queda como patrón de riesgo. Una orden que exige ejecución inmediata, sin prueba completa, es una orden que merece sospecha. No siempre será falsa, pero en un océano en guerra,
La prisa es una herramienta del enemigo tanto como un requisito operativo. En los días siguientes, el convoy continúa su travesía con el mismo desgaste de siempre. Se mantiene la disciplina de estaciones, se reparan pequeñas averías, se reponen turnos, se sufren tormentas y nieblas. La escolta sigue buscando contactos y lanzando cargas cuando procede. La estación de radio sigue recibiendo y transmitiendo lo imprescindible. La vida del convoy no se transforma por un episodio de señales. Sigue siendo un esfuerzo colectivo que rara vez tiene nombre propio. El incidente, sin embargo, circula por canales internos como ejemplo, no como relato dramático, como recordatorio técnico. Se recalca la necesidad de autenticación completa. Se insiste en que las órdenes de ruta deben verificarse por el canal establecido. Se recomienda cautela con mensajes que apelan a la rapidez sin aportar confirmación. Se revisan procedimientos de retransmisión para reducir la posibilidad de confusión. Y se recuerda que la guerra de señales no se libra solo con máquinas, se libra con criterio humano. El operador no recibe una medalla visible por ello. En muchos casos, ni siquiera su nombre figura en la historia pública. Su papel se mezcla con el de otros operadores que, noche tras noche, mantienen la red funcionando sin convertirse en protagonistas. Su mérito es precisamente no haber creado un evento. Es haber evitado que un error se convirtiera en catástrofe. En la logística naval de la guerra, esa prevención es una forma de victoria silenciosa. Tras el conflicto, los archivos de convoyes y los registros de señales quedan dispersos en burocracias. Algunos se conservan en depósitos navales. Otros se integran en informes de doctrina. Muchos detalles permanecen técnicos, poco narrables, sin interés para la memoria popular. Pero en esos papeles se aprecia un rasgo constante. La supervivencia de un convoy dependía de grandes fuerzas y de decisiones estratégicas. Y también dependía de personas anónimas que sostenían la disciplina diaria, gente que no mandaba flotillas, pero que comprendía el valor de una verificación. La orden rápida que llegó aquella tarde no hundió el convoy, no porque el mar fuera generoso, sino porque alguien aplicó el procedimiento cuando la presión invitaba a saltárselo. Esa es una lección de institución y de oficio. Los sistemas de guerra, por sofisticados que sean, se rompen cuando la urgencia sustituye a la comprobación, y se mantienen cuando un técnico, con auriculares y papel, decide que la velocidad no vale más que la certeza. En la historia naval de la Segunda Guerra Mundial, la atención suele concentrarse en combates, torpedos y naufragios. Pero el océano también se sostuvo con rutinas discretas, con horarios de escucha, con tablas de autenticación, con mensajes cortos y reglas repetidas. La verificación no fue un detalle administrativo, fue una barrera contra el engaño y contra el error. Y en aquel tramo del Atlántico Norte, en mayo de 1943, esa barrera fue defendida por un operador de radio que no aceptó una orden solo porque pareciera urgente.